Nació en Ginebra el 28 de junio de 1712 y días después de su nacimiento su madre falleció. Su padre abandonó Ginebra debido a una pelea con un capitán retirado. Estudió música. Desde 1736 a 1739 intensificó su educación. En 1742 se instaló en París. En 1743 obtuvo el cargo de secretario del embajador de Francia en Venecia, pero perdió el cargo debido a una disputa con el conde. Thérèse Lavoisier fue la mujer con la que convivió hasta el fin de sus días y con la que tuvo 5 hijos. En 1754 volvió a Ginebra. Fue readmitido por la Iglesia protestante. En 1755 publicó su discurso sobre el origen de la desigualdad. Por esos tiempos aparecía en la enciclopedia su artículo sobre economía política. Desde 1756 hasta 1762 vivió con Teresa en Montmorency, donde escribió Carta de Allenberg sobre los espectáculos en 1758, La Nueva Eloísa en 1761 y Emilio o de la Educación en 1761. En 1762 escribió el contrato social, que se convirtió en su trabajo más significativo, pero le trajo muchas consecuencias. Tuvo que abandonar el país para ser arrestado, teniendo que vivir perseguido y calumniado. Murió el 2 de julio de 1778 en Armenonville debido a un ataque de apoplejía, una aparición brusca que comporta la suspensión de la actividad cerebral y un cierto grado de parálisis muscular. Es debido a un trastorno vascular del cerebro. El libro se encuentra dividido en 4 libros, en donde se tratan diferentes temas. En los 2 primeros libros se toma en cuenta la parte histórica y se habla sobre cómo diseñar una hipótesis jurídica del tránsito del estado natural al civil, indicando de esa manera que el hombre pierde la libertad natural y adquiere la libertad civil, y la igualdad natural pasa a ser ocupada por la igualdad moral. Por otro lado, está en el 3er y 4.er libro. Se empieza a hablar de gobierno como aquel intermediario entre súbditos y soberanos para su comunicación. Habla sobre las diferentes formas de gobierno, donde dice que el dogma negativo en todos estos aspectos es la intolerancia. El contrato social de Rousseau tiene diferentes libros que contienen capítulos, entre ellos uno denominado del Estado civil, en el que se dice que el hombre pierde por el contrato social su libertad natural y un derecho ilimitado a todo lo que intenta, como conocemos por estado de naturaleza. También encontramos un capítulo centrado en las primeras sociedades en el que hablamos de la familia como primera comunidad, y entran autores como Hobbes y Hugo Grocio, entre otros. Este libro nos trata de hacer una especie de introducción a todo lo que fuese contrato social, pero no obstante, también habla de diferentes momentos en la sociedad, por ejemplo, de la esclavitud, en el que hace referencia a que al momento en que un hombre se dé gratuitamente a alguien, sería completamente absurdo e incomprensible. Un acto de esa naturaleza es ilegítimo y nulo solo por el motivo de que el que lo hace no está en su cabal sentido. Y decir lo mismo de todo un pueblo es suponer un pueblo de locos, y la locura no constituye derecho. La sociedad trae consigo diferentes componentes, como lo es el orden, y para que haya orden debe haber un dominio legítimo. Todo el hombre tiene naturalmente derecho a todo lo que necesita, pero debe limitarse al orden y no le queda ningún derecho contra el común. Acatando derechos no tanto respetamos lo que es de otros como lo que no es nuestro. En conclusión, dice el autor, es que en lugar de destruir la igualdad natural, el pacto fundamental sustituye por el contrario con una igualdad moral y legítima a la desigualdad física que la naturaleza solo pudo haber establecido entre los hombres, quienes pudiendo ser desiguales en fuerza o en talento, se hacen iguales por convención y por derecho. El hombre ha nacido libre.
y en todas partes se halla entre cadenas. Aunque el hombre haya nacido con la posibilidad de tomar sus propias decisiones y creer que tiene el poder sobre otros, está más esclavizado del mismo y del mismo poder. Nunca seremos completamente libres, y menos cuando estamos sometidos al imperio del Estado, de la sociedad, de la familia, de la comunidad, de la ley, entre otros factores. La sociedad más antigua de todas y la única natural es la de la familia, pues si se quiere hablar de familia, es el primer modelo de las sociedades políticas. El jefe es la imagen del padre, y el pueblo es la imagen de los hijos, y habiendo nacido todos iguales y libres, solo enajenan su libertad por su utilidad misma. Toda la diferencia consiste en que en una familia el amor del padre hacia sus hijos la paga el cuidado de que ellos mismos han tenido con ellos, y en el Estado el gusto de mandar suple el amor que el jefe no tiene a sus pueblos. Todos nacemos en primer lugar en una familia. Antes de constituirnos como ciudadanos, antes de constituirnos como miembros de un Estado, nos constituimos como miembros de una familia. El más fuerte nunca lo es bastante para dominar siempre, sino muda su fuerza en derecho y la obediencia en obligación. De aquí viene el derecho del más fuerte, derecho que al parecer se toma irónicamente, pero que en realidad está erigido en principio. La fuerza no es más que un poder físico y no se concibe qué moralidad puede resultar de sus efectos. Lo que sí se sabe es que no siempre la fuerza lo es todo, y menos en una sociedad como las de ahora, en las que por décadas hemos vivido la ley del más fuerte y no nos ha funcionado. Se necesita de un ser racional y que mude esa fuerza hacia el derecho. Aparte de ello, se necesita la coerción, pero esta coerción nace desde un concepto racional que hace que se convierta esa obediencia en una obligación. Aun cuando el hombre pudiese enajenarse a sí mismo, no puede enajenar a sus hijos. Estos nacen hombres libres, su libertad les pertenece. Nadie más puede disponer de ella. Antes que tengan uso de razón, puede el padre, en nombre de los hijos, estipular aquellas condiciones que tengan por fin la conservación y bienestar de los mismos. Renunciar a su libertad es renunciar a la calidad de hombres, a los derechos de la humanidad y a sus mismos deberes. Este tránsito del estado de naturaleza al estado civil produce en el hombre un cambio muy notable, ya que por estado de naturaleza sabemos que es una sociedad en la que los hombres no tienen ley y todos tienen una libertad sin límite. Entonces, pasar de un estado de libertad absoluta a un estado en el que tengamos que regirnos bajo las leyes y bajo los estándares de comportamiento de los estados o de las mismas sociedades, ya sea jurídica o moralmente hablando, es un cambio radical para las sociedades. Libro segundo. Rousseau, en el capítulo 6, habla sobre la ley y dice que es un objeto entero desde diferentes puntos de vista, sin división alguna. Es decir, una materia sobre la cual se estatuye de manera general, al igual que la voluntad. En este libro también se hace referencia en repetidas ocasiones al término legislador en el capítulo 7, por el cual se entenderá que es un hombre extraordinario en el Estado con una función particular. De si la voluntad general puede errar. Capítulo 3. El pueblo quiere indefectiblemente su bien, pero no siempre lo comprende. Jamás se corrompe al pueblo, pero sí se le engaña, y es entonces cuando parece querer el mal. Por esto se entiende que el pueblo quiere siempre que se cumplan las cosas que se le prometen. Si esto no es así, alzará su voz para hacer sentir su inconformismo. Capítulo 3. Si cuando el pueblo, suficientemente informado, delibera, los ciudadanos pudieran permanecer sin ninguna comunicación entre ellos del gran número de diferencias, resultaría siempre la voluntad general y la resolución sería bueno.
Se habla de esto cuando los ciudadanos dejan a un lado sus diferencias para buscar beneficio en aquellas situaciones que son de interés común. De los límites del poder soberano, capítulo 4. Desde cualquier punto de vista que se analice el principio, llegamos siempre a la misma conclusión, a saber que el pacto social establece entre los ciudadanos una igualdad, por la que se obligan bajo las mismas condiciones y por la que gozan de idénticos derechos. Esto hace referencia a que todas las personas dentro de una sociedad tenemos tanto los mismos derechos como las mismas obligaciones o deberes. Del derecho de vida y muerte, capítulo 5. El contrato social tiene por fin la conservación de los contratantes. El que quiere el fin, quiere los medios, y esos medios son el presente caso inseparable de algunos riesgos y de algunas pérdidas. En algún tipo de negocios siempre se incurrirán en riesgos, y a esto se atienen aquellas personas que ejecutarán un negocio. De los diversos sistemas de legislación, capítulo 11. Si se analiza en qué consiste precisamente el mayor bien de todos, o sea, el fin que debe ser el objeto de todo sistema de legislación, se descubrirá que él se reduce a los fines principales, la libertad y la igualdad. Rousseau en el libro define la libertad como aquella dependencia individual que equivale a otra tanta fuerza sustraída al cuerpo del Estado, y la igualdad porque la libertad no se concibe sin ella. Dentro de este libro segundo, Rousseau hace también una división de las leyes en el capítulo 12, que son las siguientes. Primera, las leyes que regulan el nombre de leyes políticas y también de leyes fundamentales. Las leyes son sabias, pues si no hay en cada caso Estado más que una forma de regularla. Segundo, relación de los miembros entre sí o con el cuerpo entero. La primera debe ser escasa o insuficiente, mientras que la segunda debe ser extensa. Tercera, relación entre el hombre y la ley. Hace referencia a la desobediencia y castigo. Es la que permite la creación de leyes penales. Y cuarta, se considera la más importante de todas y es la que forma la verdadera constitución del Estado, que es la encargada de reanimar o reemplazar las leyes que envejecen o decaen. En este libro, Rousseau define gobierno como un cuerpo intermediario que se establece entre los súbditos y el soberano para su mutua comunicación. Los miembros de dicho cuerpo se llaman magistrados o reyes, es decir, gobernadores. Rousseau nos habla de tres tipos de voluntad dentro del gobierno: la voluntad propia, del individuo, que tiende más a su provecho particular; la voluntad común, a los magistrados, que se refiere únicamente al provecho del príncipe; y la voluntad del pueblo, o voluntad soberana. También divide los gobiernos de tres maneras. En la primera, la democracia, el soberano confía el poder a todo el pueblo, o a la mayoría de él, de forma que haya mayor cantidad de ciudadanos magistrados que simples particulares. En efecto, este tipo de gobierno es donde el pueblo dirige, pero respecto a esta forma de gobierno, Rousseau también dice que asimismo es el tipo de gobierno más propenso a guerras civiles y a las agitaciones intestinas, puesto que no hay gobierno que exija más vigilancia y valor para sostenerse. La segunda es donde se reparte el poder entre unos pocos, la aristocracia. Ha sido usada desde las primeras sociedades. El autor nos habla de tres tipos de aristocracia: la natural, la electiva y hereditaria. Según él, la primera, la natural, es propia mayoritariamente de los pueblos sencillos. La tercera, la hereditaria, es la menos deseable de las tres, mientras que la segunda es la mejor, la electiva, pues se trata en realidad de la aristocracia propiamente dicha. En la monarquía, la tercera, se tiene un poder concentrado en manos de una sola persona, quien dispondrá de este según las leyes. A esa persona la denominamos monarca. Lo problemático de esta forma es en la medida que se dé una sucesión continua del poder, pues la máxima común de todos los gobernadores es hacer todo lo contrario del predecesor, lo que nos lleva a no poder tener un objetivo fijo por mucho tiempo, pues unas veces se sigue un plan y otras otro, cosa que no sucede en los otros sistemas de gobierno. Rousseau también hace referencia de cómo el abuso del gobierno lleva a su declinación. Aquí nos habla de dos términos: concentración y disolución. Cuando un gobierno se concentra, dice Rousseau,
quiere decir que se pasó de una democracia a una aristocracia o de una aristocracia a una monarquía. Por el contrario, cuando el Estado se disuelve, el abuso del gobierno, cualesquiera que sean, toma el nombre de anarquía. La democracia se degenera en oclocracia, la aristocracia en oligarquía y la monarquía en tiranía. En lo que respecta a la representación, Rousseau dice que la soberanía no puede ser representada por la misma razón de ser inalienable, puesto que la soberanía consiste en la voluntad, y la voluntad no se representa. Bajo esta afirmación, se dice que los diputados en ningún momento pueden verse como representantes, sino solamente como comisarios, y no pueden resolver nada en definitiva. El autor afirma que en el poder legislativo el pueblo no puede ser representado, pero puede y debe serlo en el poder ejecutivo. Dice que toda ley que el pueblo en persona no ratifica es nula, es decir, no es una ley. Terminando este libro, Rousseau nos aclara que la institución de un gobierno, a diferencia de cómo podría pensarse, no se basa en un contrato social, pues, siendo todos los ciudadanos iguales por este mismo, todos pueden prescribir lo que es deber de todos, pero ninguno tiene derecho a exigir a otro que haga lo que él no hace. Es en la ley en donde se basa la institución de dicho gobierno. Para explicar esto, nos habla de la promulgación y la ejecución de dicha ley. En la primera, la promulgación, el soberano estatuye que habrá un cuerpo de gobierno establecido bajo tal o cual forma. Esto es a todas luces una ley. En la segunda, la ejecución, el pueblo nombra a los jefes que deben encargarse del gobierno establecido. Esto no es una segunda ley, sino una consecuencia de la primera y, como tal, una función de gobierno. El orden mejor y más natural es que los más sabios gobiernen a las multitudes, cuando se está seguro de que las gobernarán en provecho de ellas y no en el de ellos. No siendo la libertad fruto de todos los climas, no está al alcance de todos los pueblos. Los límites de lo posible en las cosas morales son menos estrechos de lo que puede pensarse. Los reducen nuestras debilidades, nuestros vicios, nuestros perjuicios. Las almas inferiores no valorizan a los grandes hombres. Los viles esclavos sonríen con cierto aire de burla cuando oyen la palabra libertad. En una ciudad bien gobernada, todos recurren a las asambleas. Bajo un mal gobierno, nadie le da el menor paso para concurrir a las mismas, ni se interesa por lo que allí se hace, ya que se prevé que la voluntad general no dominará y que al fin los ciudadanos domésticos lo absorberán todo. Las buenas leyes traen otras mejores. Con las malas ocurre lo contrario. Desde que al tratarse de los negocios del Estado haya quien diga «¿qué me importa?», se debe contar con el Estado perdido. Que los depositarios del poder ejecutivo no son los dueños del pueblo, sino sus funcionarios, que puede el pueblo nombrarlos y destruirlo cuando quiera, que no es de su incumbencia adquirir, sino obedecer, y que, al encargarse de las funciones del Estado les impone, no hacen más que cumplir con su deber de ciudadanos, sin tener derecho alguno a discutir sobre las condiciones. Bueno, muchas gracias, mi Dios les pague.